La gran tarugada de Vicente Fox Quesada tuvo en sus manos el gran cambio de México. Era una noche de verano, amigos de Conexión, cuando en aquella residencia de Los Pinos fueron citados intelectuales de un nombre muy grande aquí en México y otros de poco menos tamaño. Al lado estaba Marta Sagún y al otro lado estaba el nefasto de Jorge Castañeda Guzmán, que era el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, el mismo puesto que ejerce ahorita Marcelo Ebrard. Los invitó a cenar para que les sugirieran cómo dar ese golpe y ese cambio que necesitaba México. Ya que había ganado la presidencia Vicente, los mexicanos veíamos con esperanza esa salida del PRI. Por primera vez, algo inverosímil para la vista de muchos de nosotros. 70 años en el poder del Partido Revolucionario Institucional, casi se veía imposible, ya que fraude tras fraude siempre se quedaban ocupando la silla presidencial. Sabina Berman, la gran escritora, relata paso a paso cómo estuvieron los hechos en esa noche y todas las clases ahora sí de marrullerías que existieron, las cosas oscuras que se platicaron. Ella fue de las que estuvo ahí presente y lo platica tal como sabe hacerlo ella. Escribe su nota Sabina Berman llamada Fox cae en un hoyo otra vez. Dice Sabina Berman que fue así que Fox renunció a la épica y se dio a la politiquería. Que dice Andrés Manuel López Obrador, politiquería es el que no sirve al pueblo, sino el que se sirve a sí mismo. Fue así que renunció al pueblo que lo había elegido y eligió las negociaciones en cuartos cerrados con sus enemigos. No lo sabían entonces, pero el costo sería inmenso para Vicente Fox Quesada, que todavía al día de hoy vive frustrado y hoy debe de entender usted por qué. Veamos el relato de Sabina. ¿Qué sucedió esa noche? Ocurrió en una noche de verano, en la cabaña del presidente en Los Pinos. Era una mesa enmantelada de blanco, con 8 comensales de un lado y 8 comensales del otro lado. Intelectuales, personas dedicadas al pensamiento, conocidos más unos, menos otros. A la cabecera de esa mesa estaba el primer presidente del siglo XXI, el segundo presidente de México elegido democráticamente, Vicente Fox Quesada. Alto y bigotón, a su siniestra estaba su pareja sentimental Martita Sagún, casquete de pelo claro y menuda. Y en la esquina más distante del presidente estaba quien había sido convocado a la reunión, el canciller del país, Jorge Castañeda Guzmán. Rubio, joven, apasionado, Jorge quería que el presidente escuchara la postura de los intelectuales sobre el Pemex Gays, antes de tomar una resolución al respecto. Si usted no recuerda qué era el Pemex Gay, fue ya que a través del sindicato de Romero de Champs, de Pemex, le metieron miles y miles de millones de pesos a la campaña de La Bastida, que era el candidato del PRI. Fueron descubiertos y tras eso se hizo un gran escándalo por haberle inyectado tanto dinero a través de Pemex a la campaña. Más adelante vamos a ver más y más, ahora sí, explicaciones al respecto. El Pemex Gays se había recién descubierto que durante las elecciones ocurridas hacía un año en aquel momento, la gran petrolera estatal había desviado una barbaridad de dinero al partido entonces hegemónico que es el PRI. Según la ley, el presidente Fox, ahí está el truco, ponga mucha atención con ese Pemex Gate y hay que esperar qué sucedió con Fox. El presidente Fox pedía encarcelar a los principales cuadros priistas porque habían intervenido en un delito, descabezar al PRI, mandarlo al basurero de la historia
ese no era el intento, según Castañeda, era solo la ganancia colateral. El intento es inaugurar un país con ley. Eso se dijo ahí, dijo Jorge, y sus palabras flotaron en el aire hasta desvanecerse. Eso dijo Jorge Castañeda, había que implantar un Estado con ley. Lo que sabemos, acotó entonces el presidente de la República. O sea, intervino. Es que no se dejen vencer tan fácil, dijo Vicente. Lo que sabemos es que movilizarán a sus sindicatos leales. Los sindicatos pondrán a su gente a cerrar las carreteras y los aeropuertos del país. Yo, dijo el presidente y tomó un respiro. Yo no quiero que el peso se devalúe. Lo único que le interesaba a Vicente Fox Quesada era eso, que no se devaluara el peso. Como quien había sido director de la Coca-Cola en el territorio nacional, Fox tomaba los números del dinero como el marcador más importante del país. Luego agregó con verdadera zozobra. Y dijo Vicente, yo prometí que creceríamos al 7.5% anual. Para crecer al 7.5% anual, solo necesitamos trabajar mucho y no ser unos pendejos. Había dicho famosamente en campaña. No quiero traicionar esa promesa, dijo Vicente Fox Quesada. Y en ese momento estaba, ahora sí, la nefasta de Denise Dresser, que tomó la palabra. Y le dijeron al presidente, votamos por ti, no para vivir en paz de los sepulcros, sino en una paz con leyes. El cambio que necesita el país es ese, convertirse en un país con leyes, le dijo Denise Dresser. Habló entonces David Ibarra, habló Carlos Monsiváis, que en paz descanse, habló Sergio Aguayo. A la distancia de los años, solo recuerdo que animaron al presidente al gran cambio. Todos le dijeron que debería de haber un cambio en este México. Acabar con la corrupción, le dijeron, como forma de gobierno, hacer valer la ley en el país. Y luego hablé yo, dijo Sabina Berman. Recuerdo mis palabras, no porque hayan sido las cruciales, sino porque las dije yo. El lector, la lectora, disculparán mi memoria narcisista, dice Sabina Berman. Hablé de Lázaro Cárdenas, quien había enfrentado frontalmente a las petroleras extranjeras, cuando Cárdenas las expropió, imponiendo la ley constitucional que versa sobre las riquezas del subsuelo. Las petroleras exigieron una indemnización inmediata y México se paralizó y la moneda se devaluó. La economía se fue al infierno, pero la unidad nacional se fue al cielo. La gente salió a las plazas a depositar anillos, cadenas, peroles, y una nueva solidaridad nacional emergió en esa gesta común, dijo Sabina Berman. Ninguna transformación sucede con tersura. Terminé, dijo Sabina. Los poderes que quieren el cambio se enfrentan con los que lo resisten, como hoy en día. Los poderes que quieren el cambio son la Cuarta Transformación, y los que lo resisten, Claudio X González, Gustavo de Hoyos, Felipe Calderón, Vicente Fox Quesada, los panistas, muchos priistas, se oponen y se resisten. Y en aquella ocasión también les dijo Sabina, los poderes que quieren el cambio se enfrentan contra los poderes que lo resisten. Y esos son los nudos que van tejiendo la historia y la identidad de un pueblo. Si se enfrenta usted al partido de la corrupción, o sea el PRI, le dijo, presidente, la mayoría de los ciudadanos saldremos a las plazas a apoyarlo a usted. Habían llegado al platillo fuerte ahí en la cena. Medallones de res bañados con vino tinto, y Fox anunció en ese instante. Hoy a medianoche viene a verme acá la jefa de la bancada del PRI del gobierno en aquella ocasión. La oferta que me hace la del PRI es esto. Ya olvido del Pemex Gay, que se olvide del Pemex Gay y ellos se comprometen a aprobar
en el Congreso las reformas estructurales que iré presentando. Esa fue la condición que le pusieron los del PRI, ya que eran mayoría en el Congreso. Usted olvida lo del Pemex Gate y nosotros, cada reforma que usted, iniciativa de ley que lleve, reforma estructural, nosotros se las vamos a avalar, señor presidente. Habló otra vez David Ibarra, habló Carlos Monsiváis, que en paz descanse, habló Denise Dresser y habló el chef, también hasta el chef habló, amigos. Un señor con sombrero de hongo, chaqueta de rayas negras y blancas, quería explicarnos el postre. Un pastel de chocolate bañado de salsa de fresa y coronado con un gorrito de crema batida, que a pesar de su sencillez el chef se dilató en describir cerca de 10 minutos angustiosos como el porvenir de la patria. O sea, rompió el hielo ahí. Voy a aceptar el intercambio que me ofrece la mensajera del PRI, anunció Vicente Fox Quesada. Repito, dijo Vicente Fox, el tonto, el tarolas de Fox. Voy a aceptar el intercambio que me ofrece la mensajería del PRI, la mensajera del PRI, anunció por fin Fox. Mientras se servía café en las tazas de coñac. Ya ven que este es irreverente. En vez de pedir una taza de café, se la servía ahí en las tazas de coñac, el canijo. Y otros se servían coñac en las copas. Y un aroma dulzón iba colmando el aire. ¡Carajo! Se escuchó en una esquina y era la voz de Monsiváis. Ese hombre despeinado que siempre andaba con los pelos por donde sea, dijo, carajo, dijo desde una esquina. Fue así que Fox anunció la época y se dio a la politiquería. Ahí renunció a su épica cambio en la historia y se dio a la politiquería. Desde ese momento Vicente Fox Quesada pudo ser un presidente grande, pero no de tamaño, ya lo era, sino uno de estatura intelectual y emocional. Pudo haber escrito en oro sus letras, cada uno de sus nombres, pero como este tarolas y tonto no le llegaba agua al tinaco, como dicen por ahí, pues sucedió lo que pasó. Fue así que renunció al pueblo, en ese instante renunció al pueblo, que lo había elegido y eligió las negociaciones en cuartos cerrados con sus enemigos, o sea, los del PRI. No lo sabía entonces ninguno de los presentes, pero el costo sería inmenso. Ahora vamos a ver qué jugada le hicieron los priistas, porque el costo fue inmenso. Los maestros de la tranza, los priistas, terminarían por transarse al presidente Vicente Fox a lo largo de todo el sexenio. Fox fue presentando las reformas estructurales al Congreso y el PRI se las fue rechazando una tras otra. Traidores, mentirosos y rateros, lo que Andrés Manuel López Obrador les ha dicho una otra vez, no robar, no traicionar, no mentir. Pues los del PRI se lo hicieron, lo traicionaron. Ninguna de las reformas estructurales se las avalaron, todas se las rechazaron. Y algunos asuntos más ocurrieron. El peso se devaluó de todos modos. La ley siguió siendo un asunto negociable. La corrupción priista se apareció y se esparció por todos lados democráticamente con el resto de los partidos políticos y la economía no subió al 7.5%, subió nada más al 2.5%. Bueno, ese mismo Vicente Fox Quesada, 2 décadas más tarde, el domingo recién pasado, se propuso a sí mismo como líder de la oposición a un gobierno cuya primera lucha es contra la corrupción. Hágame usted el favor. Serán contradictorios todo lo que hacen. México por la corrupción, no más derroches. Y se pronuncia hace unos días que va en contra de la corrupción. En un auditorio repleto de jóvenes panistas declaró que de su lado estaban ya muchos, incluidos priistas, y arrengó al micrófono. México no necesita ninguna transformación y más tarde vamos a partirle la madre a la cuarta transformación, dijo Vicente Fox, cuando en clave de fábula había una vez un señor que equivocó el rumbo y fue a caer dentro de un hoyo. Tiempo después, y para probar que no se había equivocado en nada, organizó una expedición para que él, seguido de muchos otros, fueran a caer juntos
al mismo hoyo. Esta es la fábula que se avienta Sabina Berman al respecto. Ya se dio cuenta usted, amigo de Conexión, cómo Jorge Castañeda Goodman invita a todos estos intelectuales a ver si hace entender a Vicente Fox Quesada que debería tomar al toro por los cuernos y cambiar el rumbo de la historia. Pero este tonto, ya no sé qué palabra más decirle, sí la tengo aquí, pero es muy grosera, decidió pactar con el diablo, con los corruptos, con los tranzas, con los priistas, y lo traicionaron. Nunca tuvimos un crecimiento del 7.5, el dólar se le devaluó de todos modos, sus reformas estructurales nunca fueron avaladas, y lo del Pemex Gate quedó olvidado. Tuvo en sus manos el cambio de este país, y tuvo que venir Andrés Manuel López Obrador a darle la muestra. Este es el relato de Sabina Berman, estupendo relato en esa noche que estuvieron ahí cenando, como Carlos Monsiváis se paró de la mesa y dijo, carajo, para eso nos invitaron, y tuvo que tomar partida e irse muy enojado. Vámonos riendo, amigos de Conexión Online, no se le olvide darle like, suscribirse al canal, aquí tiene 2 videos para que se mantenga usted mejor informado, manita arriba al video por favor, y a todos los de Conexión. Vámonos riendo y nos vemos hasta la próxima. El tarolas de Vicente Fox Quesada quedó en la historia, pero de los tontos.